Tenemos el siguiente ejercicio. Se conectan 3 condensadores en paralelo de 0.3 microfaradio, 1.2 microfaradio y 2 microfaradio, conectados a un generador de 110 voltios. Calcular 1. La capacidad total. Para ello recabo los datos. La capacidad total va a ser mi incógnita. Capacidad 1 me dice 0.3 microfaradio. Capacidad 2, 1.2 microfaradio. Y capacidad 3, 2 microfaradio. Están conectados a un generador de 110 voltios. 110 voltios. Ya. Ahora, inciso A, encontrar la capacidad total. Esa va a ser mi incógnita. La capacidad total va a ser la suma de la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Me va a dar la capacidad total. Inciso B, me dice la caída potencial de cada uno. Según la fórmula, ya que es un condensador paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3. En este caso 110 voltios. La carga total. La carga total es igual a la suma de la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Entonces lo que tengo que encontrar es carga 1, carga 2, carga 3. Finalmente la energía total almacenada, que en este caso va a ser el trabajo eléctrico, que también debo hallar. Ahora, hallar capacidad total. Para ello vamos a utilizar la fórmula capacidad total es igual a capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3. Nos reemplazamos datos. Capacidad total va a ser igual a capacidad 1, 0,3 microfaradio, más capacidad 2, 1,2 microfaradio, más capacidad 3, 2 microfaradio. La suma de esto me va a dar 3.5 microfaradio. Ya. Ahora ustedes saben que esto debo convertirlo en faradio para utilizar en los siguientes ejercicios de los siguientes incisos. Para ello voy a convertir 1 microfaradio es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6 faradio. El resultado que me va a dar 3.5 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Este es el resultado del inciso A. Inciso B, me dice hallar el voltaje total. Como ya hemos indicado, el voltaje total es 110 voltios. La fórmula, que es lo que me dice, que voltaje total es igual a voltaje 1, que es igual a voltaje 2, que es igual a voltaje 3. ¿Ya? Entonces me dice la caída de potencial de cada uno. Por lo tanto, voltaje 1 va a ser igual a 110 voltios, voltaje 2 va a ser igual a 110 voltios y voltaje 3 va a ser igual a 110 voltios, porque esto es lo que me indica la fórmula. Entonces con eso no habría necesidad de hallar más. Pasemos al inciso C, hallar carga 1, carga 2 y carga 3. Para ello vamos a utilizar la fórmula que tenemos sobre diferencia potencial. Me dice carga. Tengo el voltaje, que ya lo he encontrado en el inciso B. Tengo la capacidad total, que ya lo he encontrado en el inciso A. Lo que me falta es la carga total. Para ello voy a tener que encontrar la carga de cada uno, es decir, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Pero de igual manera me sirve la fórmula. ¿Por qué? Porque con esta fórmula voy a encontrar la carga de cada uno.
De cada uno voy a utilizar para encontrar la carga total, la carga 1, la carga 2, la carga 3. Pero para ello debo despejar primero. Despejar la carga total, donde la fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Carga total va a ser igual, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Ahí está. Y te voy a tener carga total va a ser igual a, esto reemplazando datos. Una vez que ya he encontrado la fórmula, va a ser voltaje total. ¿Cuánto vale voltaje total? 110 voltios. Por capacidad total. ¿Cuánto hemos dicho que es capacidad total? Hemos encontrado que es 3.5 por 10 elevado a la menos 6 faradios. 3.5 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Uso calculadora, el resultado que voy a obtener 3.85 por 10 elevado a la menos 4 voltios por faradio me va a dar columbo. Aquí tengo el resultado de la carga total. Pero ahora con esta misma fórmula voy a hallar de la carga 1 y de la carga 2 y de la carga 3. Lo cual me va a dar carga 1 va a ser igual a voltaje por capacidad. En este caso ya no va a ser la total como hemos hecho acá, ni va a ser el voltaje total. Vamos a utilizar el voltaje 1 por la capacidad 1, dándonos de la siguiente manera. Carga 1 va a ser igual a voltaje 1, hemos dicho que es lo mismo, 110 voltios por capacidad 1. Entonces veo mi hoja anterior. Capacidad 1 en mis datos, ¿cuánto me da? Por capacidad 1. Capacidad 1 me da 3.0 microfaradio, pero no necesito en microfaradio, necesito en faradio. Por lo tanto, debo convertir 0.3 microfaradio a faradio. El resultado que yo he obtenido es de 0.3 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Resultado calculadora podemos utilizar. Me va a salir 3,3 por 10 elevado a la menos 6 voltios por faradio columbo. De igual manera realizamos el mismo procedimiento en la carga 2, que vamos a utilizar voltaje 2 por capacidad 2. Carga 2 va a ser igual a 110 voltios, hemos quedado que es lo mismo por la fórmula. Capacidad 2 me da 1.2 microfaradio. Convertido en faradio me va a dar 1.2 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Calculadoras, resultado 1.32 por 10 elevado a la menos 4 voltios por faradio columbo. Carga 3. De igual manera vamos a utilizar el voltaje 3 por capacidad 3. Reemplazo datos, voltaje 3 de igual manera es 110 voltios por capacidad 3, que tengo 2 microfaradios. Convertidos a faradios me va a dar 2 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Carga 3 es 110 por 2 por 10 elevado a la menos 6 me da 2.2 por 10 elevado a la menos 4 columbo. Entonces de esta manera ya tengo lo que es el inciso C. Ahora pasemos al inciso D. Ya, recordando las fórmulas que hemos obtenido en el capítulo de dispositivos de almacenamiento, que es la primera parte de capacidad de condensadores, tenemos estas tres fórmulas de acuerdo para energía, lo cual me va a dar de la siguiente manera. Trabajo total, estas tres fórmulas me tienen que dar el mismo resultado. Si no me salen el mismo resultado, hay un error. Entonces vamos a empezar por esta misma fórmula, por esta fórmula. Trabajo total va a ser igual a 1,5 por, dice, voltaje total, que es 110 voltios
por carga total, la que he encontrado, 3.85 por 10 elevado a la menos 4 columnas. Una vez reemplazado, calculadora, trabajo total va a ser igual a, el resultado que obtengo es 21.175 por 10 elevado a la menos 3 voltios por columbios joules. Ahora veamos en los siguientes o en las otras dos fórmulas. Trabajo total va a ser igual a 1,5 por capacidad total. Aquí ya me habla de la capacidad total, que es cuánto hemos encontrado en el inciso A, 3.5 por 10 elevado a la menos 6 faradios por voltaje total, que se mantiene como 110 voltios, pero me dice elevado al cuadrado. Calculadora, realizo el procedimiento y el resultado me sale 21.175 por 10 elevado a la menos 3 faradio por voltio me va a dar joules. Ahí tengo. De igual manera acá vamos a realizar el procedimiento y me tiene que salir de igual manera. Tengo trabajo total, va a ser igual a 1,5 por carga total. Me dice carga total es 3.85 por 10 elevado a la menos 4 columbos, todo esto elevado al cuadrado, sobre capacidad total, que es 3.5 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Calculadora, el resultado que voy a obtener es de 21,175 por 10 elevado a la menos 3 joules. Entonces con esto corroboro el resultado. De esta manera hemos concluido con el ejercicio. Para el ejercicio 2 tenemos, del siguiente esquema encuentre el inciso A, capacidad total, las cargas en cada uno de los condensadores, el voltaje en cada uno de los condensadores, dándome los siguientes datos. Capacidad 1 me está dando 16 microfaradio. Capacidad 2 me está dando 24 microfaradio. Y capacidad 3 me está dando 32 microfaradio. Para resolver este ejercicio, observo que el gráfico me está dando un condensador mixto. Para resolver los ejercicios de un condensador mixto, debo separarlos de acuerdo a la clase de condensadores que conforman este condensador mixto. Por lo tanto, voy a observar lo siguiente. Es esta parte donde observo que puedo separarlo y simplificar el gráfico de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí voy a tener o a dónde quiero llegar. Con este gráfico o con esta parte veo que es un condensador paralelo, solamente esta pequeña parte. Entonces la unión de capacidad 1, capacidad 2, voy a dar como resultado una sola capacidad, pero en este caso ya no voy a manejar numerales, voy a manejar una variable, la cual va a tener el valor de estas dos capacidades, que va a tener el valor de este condensador paralelo. ¿Ya? Entonces voy a reducir el gráfico de acuerdo a esto de la siguiente manera. Ya voy a tener simplemente un condensador de serie o cascada. ¿Ya? Entonces copio esta parte tal como está, que aquí es la capacidad 3. Y aquí, como yo ya lo he reducido, simplemente lo voy a manejar como un condensador de capacidad A. Entonces va a quedar de igual manera más menos y esto me va a quedar como capacidad A. Ahí lo he abreviado este condensador plano que equivale a capacidad. Entonces observo el gráfico y ahora veo que ya no es en mixto, sino es un condensador de serie o cascada. Por lo tanto, conozco las fórmulas para encontrar de serie cascada. Entonces vamos a realizar eso. Aquí nos estamos olvidando su voltaje. Voltaje total es 60 voltios. Una vez que tengo eso, paso ahora sí a resolver el ejercicio. En el inciso A, la capacidad total,
que es lo que me dice que debo encontrar. Entonces empiezo aquí a realizar inciso A, hallar la capacidad total. Para hallar la capacidad total busco en las fórmulas. Ya, la capacidad total ahora va a ser entre capacidad 3 y capacidad A. Tengo el valor de capacidad 3. Lo que ahora me da o me surge va a ser un nuevo dato, el valor de capacidad A. Esta no la tengo. Por lo tanto, aquí para hallar la capacidad total, primero debo hallar capacidad A. Para encontrar capacidad A, voy a utilizar la fórmula de esta parte, solamente de esta parte. Esta parte hemos quedado que es un condensador paralelo. Entonces, para encontrar la capacidad de un condensador paralelo, ¿cuál es su fórmula? Entonces realizo y utilizo la siguiente. Capacidad A va a ser igual a capacidad 1 más capacidad 2. Ahí nada más. Y realizo el reemplazo de datos. Capacidad A va a ser igual a capacidad 1, que es 16 microfaradio, más capacidad 2, que es 24 microfaradio. Calculadora, sumo y me va a salir 40 microfaradio. Ahora sí ya tengo el valor de capacidad A, 40 microfaradio. Una vez que ya tengo el valor ya de capacidad 3 y de capacidad A, puedo resolver ahora para hallar la capacidad total, pero ya no de un paralelo, sino de una serie. Entonces busco la fórmula para hallar capacidad total, que va a ser en el caso de serie 1 sobre capacidad total, que es igual a 1 sobre capacidad 3 más 1 sobre capacidad A en este caso. Ahí tengo ya mi fórmula. Reemplazo datos, voy a tener 1 sobre capacidad total es igual a 1 sobre capacidad 3, ¿cuánto vale? 32 microfaradio, más capacidad A, ¿cuánto he encontrado? 40 microfaradio. Ahí ya tengo el ejercicio. Calculadora, puedo utilizar lo que es la parte de fracciones directamente, aunque puedo hacerlo también de manera manual utilizando el factor común denominador. Pero con la calculadora no hay necesidad también de hacerlo de esa manera. Simplemente realizo 1 sobre 32 más 1 sobre 40. ¿Cuánto me va a dar? 0.056. Listo. Ahora que ya tengo esto, debo de despejar en su totalidad capacidad total. Por lo tanto, llego, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. 1 va a ser igual a 0.056 por capacidad total. Pero ahora yo quiero dejarlo solo. Ahora que ya es numerador, quiero dejarlo solo. Entonces se va a quedar como capacidad total va a ser igual a 1 sobre esto que está multiplicando, va a pasar a dividir 0,056. Calculadora nuevamente, capacidad total va a ser igual a 17,78 microfaradio. Ahí está. Pero como ustedes saben, no necesito en microfaradios, necesito en faradios. Entonces convertimos microfaradio a faradio, dándome como resultado 17 por 78 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Ahí ya tengo el resultado de lo que es la capacidad total para el inciso A. Para el inciso B, ¿qué es lo que me pide? Hallar las cargas en cada uno de los condensadores. Para ello voy a utilizar la fórmula que ya la conocemos. Voy a despejar carga, que también ya lo hemos realizado, y reemplazo datos. Carga total va a ser igual a voltaje total, que es lo que me queda, ¿cuánto es voltaje total? Según el gráfico me está dando voltaje total igual a 60 voltios. Entonces coloco voltaje total 60 voltios
y posteriormente me pide capacidad total, que ya hemos encontrado en el inciso A, que sería 17.78 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Calculadora, carga total me va a dar igual a 1.062 por 10 elevado a la menos 3 voltios por faradio, me va a dar coulomb. Y ahí tengo el resultado de lo que es la carga total. ¿Ya? Ahora debo encontrar el valor de la carga 1 y de la carga 2. Esto referido a ¿cuál? Al primer gráfico. Tengo capacidad 1, entonces debo encontrar el valor de carga 1. Tengo capacidad 2, debo encontrar el valor de carga 2. Y de la carga 3, ¿cuál va a ser la carga 3? La carga 3 ya va a ser igual. Carga 3 va a ser igual a la carga A. O a la, en este caso, a la carga de la capacidad A. ¿Ya? Esto va a ser igual. Capacidad 3 es igual, o vamos a manejar con la capacidad A, por lo tanto la lógica me va a dar que carga 3 va a ser igual a la carga de la capacidad A. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la carga A ya lo hemos encontrado porque es, en este caso, lo mismo que la carga total. ¿Ya? Porque esto ya hemos manejado. Entonces, carga 3 va a ser lo mismo que la carga A, que es lo mismo en este caso que la carga total. Entonces, lo único que nos faltaría es la carga 1 y la carga 2. Para ello, voltaje 1 por capacidad 1. De igual manera aquí, carga 2 va a ser igual a voltaje 2 por capacidad 2. Entonces realicemos, carga 1 va a ser igual. Voltaje hemos dicho que es lo mismo, que es 60 voltios por capacidad 1, que en este caso convertido en faradios me va a dar 16 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Calculadora, el resultado que obtengo es de 9.6 por 10 elevado a menos 4 coulombs. De igual manera, carga 2, ¿cuánto me va a dar? 60 voltios por capacidad 2 convertido en faradio, 24 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Carga 2 va a ser igual a 1.44 por 10 elevado a la menos 3 coulombs. Ahí ya tengo el resultado de las cargas, que en este caso es la carga total, la carga 1 y la carga 2, y la carga 3, que es igual a la carga A. ¿Ya? Entonces tengo ahí inciso B. Pasemos al siguiente. Ya. Hallar el voltaje de cada uno, me dice. ¿Ya? De cada uno. En este caso simplemente vamos a manejar en el gráfico que hemos reducido. En el gráfico que hemos reducido me dice acá capacidad 3 y capacidad A. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? El voltaje de 3 y en este caso el voltaje A. Esos dos debo encontrar, porque a esto es lo que yo le he reducido. Entonces realicemos. Voltaje total va a ser igual a voltaje 3 más voltaje A. Esa es la fórmula de lo que es condensadores en serie. Entonces realizamos. Ahora para esto, primero debo encontrar cuánto vale voltaje 3 y cuánto vale voltaje A. ¿Ya? Entonces puedo hacer el procedimiento. Sencillamente voltaje 3 va a ser igual a carga 3 sobre capacidad 3. De igual manera, en lo que es voltaje A, va a ser igual a carga A sobre capacidad A. Despejamos datos. Voltaje 3 va a ser igual a carga 3, que va a ser 1.062 por 10 elevado a la menos 3 columbos sobre 32 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Ahí está, reemplazando datos. Obviamente la carga, en este caso que hemos encontrado, y la capacidad 3.
la capacidad 3, que en este caso ya lo estoy convirtiendo en faradio, no está en microfaradio, ¿ya? Calculadora, realizamos y el resultado que voy a obtener, 33.1875 columbios sobre faradio me va a dar voltio. Realizo lo siguiente, voltio A es igual a 1.062 por 10 elevado a menos 3 columbos sobre. Ese es el valor de la carga A. Que hemos quedado que es lo mismo, ¿no es así? Que la carga total, la carga 3 y la carga A. Utilizamos la capacidad A que he encontrado, que es de 40 convertido a faradios por 10 elevado a la menos 6 faradios. Calculadora nuevamente, el resultado que tengo es de 26.55 voltios. Ahora sí tengo el valor de voltaje A y de voltaje 3. Ahora sí puedo utilizar esta fórmula. Por lo tanto voy a tener voltaje total es igual a, en este caso, la sumatoria de ambos. Una vez sumado, reemplazo los datos y la sumatoria me va a dar 59.7375. Ahora, pero me indica también que el voltaje de cada uno. Ya he encontrado el total, el voltaje 3 y el voltaje A, pero no me falta encontrar lo que es lo que yo he unido, que he dicho que capacidad A es la sumatoria de capacidad 2 más la capacidad 1. Entonces lo que me faltaría sería voltaje 2 y voltaje 1. Entonces, pero veo que eso es una serie en paralelo. Perdón, es un condensador en paralelo. Por lo tanto, la fórmula va a ser voltaje A es igual a voltaje 1 es igual a voltaje 2. ¿Qué cuánto es? Ya lo tengo acá, 26.55 voltios. Ahí está el resultado final.